Está bien. Ok, buenos días, buenos días. Hoy es viernes 10 de mayo, viernes 10 de mayo, y vamos a comenzar a estudiar el libro de Marcos en el capítulo 6, versículo 7. Sí, es el versículo 7, sí, es el versículo 7 o no. Sí, 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 sí. El versículo 7 hasta el 13 vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Ok? Mira, nuestra misión, la misión que nosotros tenemos no es predicar el evangelio y hacer avanzar el reino. Debemos pensar como un atleta, ¿no? Que a pesar de que los atletas siempre, usted sabe que los atletas siempre tienen lesiones y sufren derrotas. Pero ¿qué sucede? De que el atleta sigue entrenándose y compitiendo. De esa misma manera, de esa misma forma, nosotros como seguidores de Cristo debemos persistir en compartir el Evangelio y construir el reino de Dios, incluso cuando enfrentamos oposición y desafío. Bueno, aquí vamos a estudiar, como lo estaba diciendo, el libro de Marcos, capítulo 6, de versículo 7 al 13. Y dice así: entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, y sino calzados con sandalias, no lleven dos túnicas, les digo. Añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no lo reciban ni lo escuchen, al salir de allí, sacúdense el polvo de las plantas de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, vamos en este texto que vamos a estudiar hoy, tenemos cuatro sesiones, ¿ok? En la autoridad, que la primera es ir con la autoridad de Jesús, y en qué es un equipo, lo vamos a ver en versículo 7, y sea malo y magro sin nada que no sea esencial. Sea malo y magro sin nada que no sea esencial. Eso lo vamos a poder ver, lo vamos a estudiar en el versículo del 8 al 9, en el capítulo de Marcos, capítulo 6. Y vaya a donde sea bienvenido y siga adelante cuando lo rechacen. Que vayas a un lugar donde te den, sea bienvenido, que siga. Y que siga adelante donde te rechacen. Eso lo vamos a ver en el versículo 10 al 11. Y vamos a ir a predicar la palabra y hacer la obra del reino. Eso lo vamos a ver desde el versículo 12 hasta el versículo 13. ¿Ok? De este capítulo 6. Aquellos que siguen a Jesús tienen el honor y el gozo de hacer avanzar y extender su reino, participando realmente de lo que Él está haciendo. Se lo voy a volver a repetir. Aquellos que siguen a Jesús tienen el honor y el gozo de hacer avanzar y extender su reino, participando realmente de lo que Él está haciendo. Hay algunos aspectos específicos de nuestro llamado. Hay algunos aspectos específicos de nuestro llamado. Primero, Él nos llama a ir y obedecemos. Él nos llama a ir y ¿qué hacemos? Obedecemos. En segundo lugar, Él nos envía con su autoridad y a capacitarnos en qué? En el trabajo de Él. Y tercero, en realidad continuamos y extendemos el ministerio de Jesús mientras predicamos el Evangelio a las naciones, ministrando
ministramos a los que sufren allí. Jesús, Jesús acaba de salir de su ciudad natal de Nazaret, donde fue rechazado por segunda vez. Esto lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30, y también en este mismo libro que lo acabamos de estudiar, en los versículos, en este libro de Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6, que esta fue la sesión que estudiamos el miércoles. ¿Ok? Esa experiencia tendrá un impacto en el consejo que él les da a sus 12 apóstoles mientras realizan su tarea evangelística y misionera. Continúa hacia otras aldeas donde continúa su ministerio de enseñanza. Puede que se sienta decepcionado, como todos nosotros lo estaremos de vez en cuando, pero no se le disuade de cumplir la voluntad de su Padre. Él siempre hizo la voluntad de su Padre, a pesar de todas las oposiciones que él tenía y de que tuvo y de que la gente hablaba así de él, y él siempre hizo la voluntad de su Padre. Después de discipular y orientar a los 12 durante un periodo prolongado, ¿qué hizo? Ha llegado el momento de que se mojen los pies y pasen al siguiente nivel. Es el momento ya de mojarse los pies y pasar al siguiente nivel. Aunque no todos los aspectos de su capacitación e instrucción se aplican a nosotros, sería prudente considerar algunos principios importantes en nuestra tarea particular al unir nuestras manos con Jesús para hacer avanzar el Evangelio. Vamos a ver la autoridad de Jesús y en equipo. Vamos a ver la autoridad de Jesús y en equipo. Versículo 6, versículo 7, capítulo 6 de Marcos. Mira cómo dice. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Ok? Jesús comienza a enviar a los apóstoles de 2 en 2. Jesús lo envía como equipos por varias razones. Por varias razones Jesús lo envía. Primero, es más seguro y más sabio. Los llaneros solitarios son blancos fáciles de maligno. Cuando uno va solo es fácil para que el maligno viene y te zalandea. Uno tiene que venir solo. ¿Ok? Esto, como dice Eclesiastés 10, 4, Eclesiastés 4, capítulo 4, versículo 9 dice, mejor son dos que uno. Además, la ley requería 2 testigos para verificar un asunto. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, y versículo 19, capítulo 19, versículo 15, y segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esto estaba en consonancia con una norma cultural de ese día, que era de que tenían que ser 2 personas, ¿no? Entonces, mira cómo dice aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 4. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a visitarlo. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. También les da su autoridad sobre dominios de espíritus inmundos. También le da la autoridad sobre los demonios y los espíritus inmundos. También le da esa autoridad. ¿Ok? Los 12 eran sus representantes autorizados y designados. Los 12
eran al igual que nosotros en intenciones del Rey Jesús. De hecho, los representantes de un hombre eran vistos como el hombre mismo. Los representantes de un hombre eran vistos como el hombre mismo. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Bueno, Pablo comenta esto. Somos embajadores de Cristo, seguros de que Dios interpela por medio de nosotros. Esto está en el libro 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Mira cómo dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos y reconcíliese con Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Nosotros representamos al rey, llamado como pescadores de hombres, y apartados para estar con Jesús. Ahora están listos para salir por sí mismos como extensiones de su maestro. Ahora están listos como para salir, porque ya él lo ha enseñado. ¿Ok? Vuélvete malo y magro sin nada que no sea. Vamos para el versículo 8 al 9. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, le dijo. Para ser eficaz en la obra de Dios, debemos hacer lo que hacemos sin trabas, sin exceso de equipaje que puede impedir nuestra misión. Además, debemos avanzar con fe radical y dependencia de nuestro Dios. Las instrucciones que Jesús da a los 12 también brindan principios para nuestro trabajo. Deben viajar ligeros sin llevar nada que no sea absolutamente imprescindible. Solo, ¿qué cosa? Solo un bastón. En los relatos paralelos se les dice a los apóstoles que no lleven bastón, ni sandalias, como por ejemplo en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 3, y en el libro de Mateo, capítulo 10, del 9 al 10. Las ideas en estas 2 cuentas puede ser no comparar artículos adicionales. Además, Marco puede tener en mente el cayado del pastor para caminar, mientras que Mateo y Lucas pueden tener en cuenta la masa del pastor para protección. La conclusión es que hay que hacer la preparación más básica. Vaya donde sea, bienvenido y siga adelante con la orientación. Entonces, una de las cosas que quiero decir también hoy en día, muchas veces, eso nosotros cuando salimos a evangelizar, muchas veces salimos a evangelizar y salimos con evangelizar y con el teléfono, y a veces lo tenemos en vibrador, pero cuando nos llaman, contestamos, nosotros salimos de las cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros, que nosotros debemos hacer, y muchas veces vamos a comprar, vemos tiendas que hay garajes SEO, están vendiendo venta de garaje y vamos a ir para los garajes, sí, vamos para el garaje, podemos ir allí para evangelizar, pero no para comprar. Entonces, ¿qué es lo que es? Que cuando estás comprando ya te está saliendo de qué? De la línea que debes de hacer, te está saliendo del propósito que debe hacer. El propósito tuyo es de hablar con las personas, estás caminando y hablar con ellos, pero no compres. Ahora, ¿para qué tú vas a comprar si tú no saliste a comprar? Bueno, ya cuando termine, sale, cuando ven, puedes regresar, cuando ya no estés realizando, puedes regresar, pero muchas veces eso muchas veces está sucediendo y tenemos que tener cuidado en cuanto a eso, porque lo estamos permitiendo y a la vez que estemos haciendo eso, no estamos concentrándonos en hacer
la obra de Dios. Ok, vamos ahora para el versículo 6, el versículo 10 al 11. Estamos aquí estudiando el libro de Marcos, capítulo 6. Ahora vamos del versículo 10 al 11. Dice así, y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no lo reciban ni lo escuchen, al salir de allí, sacúdese el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Jesús ahora le dice dónde quedarse y cuándo seguir adelante. Cuando encuentre un lugar receptivo, quédese allí hasta que termine su trabajo en esa área. No se imponga en varias casas ni busque alojamiento más agradable. Este no es un recorrido de placer. Fíjate, le está diciendo, porque en ese tiempo, como estaban en un área, ¿no? Ellos iban en un área, entonces parece de que tenían que quedar en un pueblo, se tenían que quedar, entonces en algunas casas le daban lugar para hospedarse. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Qué le dijo? De que no se queden en el lugar que tenga más prestigio, en el lugar que esté más bueno, que está más bonito, que le den más cosas. No quedes en el primero, entonces de ahí el primero. Ahí siguen evangelizando para los demás, pero no estén buscando un lugar agradable. ¿Para qué? Para vivir. Ustedes están trabajando para mí, no estén buscando posibilidades de cosas de que sean agradables. Al primer lugar donde va, hospédense ahí en el primer lugar donde le digan que se hospeden, que le ofrecen la oportunidad de hospedarse. ¿Okay? La educación es su objetivo. Fíjate, la educación que él le da es el objetivo de él. Acepta lo que te ofrece y agradece. Que tiene que aceptar lo que te ofrece y agradece. No ponerte a buscar, no, que por aquí me dan esto, por aquí tienen cama, por aquí no tienen cama, por aquí tienen esto, y por aquí no el agua está fría, por aquí el agua está caliente. No busquen a eso. Donde quiera que te leen, acepta y lo que te ofrece y tiene que ser agradecido. No deshonrar la voluntad de un hogar. No puede deshonrar la voluntad de un hogar inferior, mudándote a uno mejor y con ello te conviertas en una ofensa al evangelio. Entonces, cuando estás haciendo eso, estás haciendo una ofensa ¿a quién? Al evangelio. No seas distante. Vive entre la gente. Sea dependiente de ellos. Sé responsable. Compara la vida con ellos, vivir en comunidad, sea transparente, muestre integridad. Bueno, eso era en el tiempo aquello cuando ellos salían a evangelizar, ellos se quedaban en casa porque estaban evangelizando. Hoy en día nosotros no nos quedamos, bueno, algunas ciudades, algunos lugares que la gente va, pero nosotros que estamos aquí evangelizando aquí y que lo hacemos prácticamente una vez a la semana, bueno, si nos podemos quedar y las personas, podemos hablar con la persona que nos escucha, con la que no nos escucha, nosotros podemos hablarle, a lo mejor nos dicen que pase, y hay personas que a lo mejor le dicen no pasen, y se quedan hablando con nosotros ahí, nosotros con el sol y el calor, pero tenemos que soportarle eso, porque nosotros estamos trabajando para el Señor. Si no te reciben, entonces ahora si no te recibirán ni te escucharán, sigue adelante, deja una señal de su responsabilidad personal y juicio prospectivo. Entonces aquí le está diciendo Dios por señal de personas que lo rechazaban, que hacían, cogían y se sacudían el polvo. Se sacudían los polvos. Nosotros hoy en día no podemos hacer nada de eso porque nosotros no tenemos polvo en los pies. Nosotros no tenemos polvo en los pies. Lo que nosotros podemos decirle, darle las bendiciones y decirle de que algún día ellos van a escuchar la palabra de Dios y no quedarse con ellos, sino seguir adelante porque el reino de Dios tiene que seguir adelante, no se puede detener a estar discutiendo. A veces que hay personas, ¿no? Que cuando tú vas a hablar con ellos acerca de Dios, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a decirte cosas, no que esto, porque si esto, y que si, entonces lo que es para tratar la manera de discutir contigo y para tratar la manera de sacarte de tu
cosas acerca de Dios. Deberíamos anticiparnos al rechazo de algunos. Cuando te rechacen, sigue adelante, al menos por ahora, sigue adelante. No te preocupes por eso. Sigue adelante, lo que tienes que seguir adelante. ¿Ok? Habrá ocasiones en el corazón quebrantado en que debemos advertir a otros sobre el peligro de rechazar a Cristo y el juicio que experimentarán. Duele, eso duele, pero es necesario. Versículo 12 al 13. Estos son los últimos versículos que vamos a estudiar en el día de hoy. Tenemos que ir a predicar la palabra, hacer la obra del reino. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los dos últimos versículos de esta sesión resumen los detalles de la misión de los apóstoles. Refleja lo que habían visto hacer a Jesús. Es decir, de que los discípulos estaban haciendo o iban a hacer lo mismo que vieron a Jesús hacer. Con su autoridad y habilitación, expulsaron ¿qué? Expulsaron muchos demonios. Algunos no los pudieron expulsar porque no tenían fe, pero ellos expulsaron muchos demonios. ¿Ok? Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Salieron y predicaron el arrepentimiento al mismo mensaje, predicado también por Juan el Bautista. Por Juan el Bautista, él predicaba el mensaje de arrepentimiento y también el mismo Jesús también lo predicaba también. El mensaje del arrepentimiento. Debían ir como sirvientes, no debían transigir su mensaje, incluso si eso acarreaba rechazo y persecución, que el mensaje de ellos no lo podían cambiar, como nosotros no podemos cambiar el mensaje de Dios. Así las personas nos rechacen o quieran hacernos daño por eso. Debían tener el valor de decir la verdad sobre Jesús y el Evangelio. Nosotros debemos decir siempre la verdad acerca de Jesús y el Evangelio. Gústele al que le guste y pésele al que le pese. Si arrepentimiento, sí, arrepentimiento fue la primera palabra que salió de la boca de Juan. Arrepentimiento. Jesús y los apóstoles debe ser un componente importante del evangelio y de la vida cristiana. Fíjate como dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Entonces Pedro le dijo: arrepiéntense y bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios, por lo cual un pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. Se lo voy a volver a repetir. El arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios, por la cual un pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. Hay un ingrediente necesario para un verdadero arrepentimiento. Se lo voy a decir. Hay ingredientes necesarios para un verdadero arrepentimiento, porque muchas personas te dicen: no, yo estoy arrepentido, pero no es un arrepentimiento verdadero. Mire, la primera es la visión del pecado, mediante la cual una persona vuelve en sí y ve claramente su estilo de vida como pecaminoso. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Eso fue el hijo pródigo. ¿Qué hizo él? Que se había abandonado y se fue y se gastó el dinero. ¿De quién? El dinero que le había dado su papá, y se fue para allá. Y entonces se dio de cuenta
de que él tenía hambre y entonces estaba comiendo la comida de los cerdos. Entonces se dio cuenta que los jornaleros de su papá estaban comiendo mucho más mejor. Entonces se arrepintió de lo que había hecho. Ok, si un discípulo no ve su pecado, rara vez se siente motivado a arrepentirse. Si nosotros no vemos el pecado que nosotros hemos cometido, no vas a ver un arrepentimiento. El segundo ingrediente del verdadero arrepentimiento es el dolor por el pecado. El dolor por el pecado. Necesitamos saber, necesitamos sentir los clavos de la cruz en nuestras almas mientras pecamos. Fíjate como dice aquí en el libro de Salmos, capítulo 38, versículo 18. Confieso, pues, mi iniquidad y afligido estoy a causa de mi pecado. El arrepentimiento incluye un dolor piadoso, una agonía santa. Los frutos del arrepentimiento se expresarán en un dolor genuino y angustioso por la ofensa misma y no solo por sus consecuencias. Ese dolor por el pecado es más que simplemente un dolor mundano. Se verá en las acciones en curso que produzca. Vamos a ver, según las acciones, nosotros podemos saber si esa persona se ha arrepentido genuinamente, se ha arrepentido de verdaderamente. Y según las acciones que nosotros tomemos en cuestión de cualquier pecado que nosotros cometimos, nosotros podemos saber si nosotros nos hemos arrepentido de a corazón. Mira como dice Segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Se lo voy a volver a repetir, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pensar, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El tercer ingrediente es la confesión del pecado. El tercer ingrediente es la confesión de ¿qué? Del pecado. El humilde pecador se juzga voluntariamente a sí mismo al admitir sinceramente los pecados específicos de su corazón. En las escrituras encontramos varios beneficios de la confesión. Cuando usted confiesa los pecados, Dios lo va a perdonar. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La confesión del pecado da gloria a Dios. La confesión del pecado da gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Josué, capítulo 7, versículo 19. Dice así. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego que da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Fíjate lo que le está diciendo. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. La confesión del pecado da paso al perdón. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13, y también lo podemos ver en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mira cómo dice. Entonces David, eso es en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tus pecados, no morirás. Entonces, fíjate, lo voy a repetir. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Primera de Juan, capítulo 1,
versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y los pecados para limpiarnos de toda maldad. Bueno. La cuarta, la vergüenza por el pecado es un ingrediente del verdadero arrepentimiento. La vergüenza por el pecado, cuando usted está avergonzado por el pecado que ha cometido, ese es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento causa una santa timidez. Esdras oró: oh Dios mío, me siento avergonzado y sonrojado al alzarme el rostro hacia ti. Dios mío, porque nuestras iniquidades han subido más que nuestras cabezas y nuestra culpa se ha elevado hasta los cielos. Eso está en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 6. El pródigo, el niño pródigo, arrepentido, estaba tan avergonzado de su pecado que sintió que ya no merecía ser hijo. Es un verdadero arrepentimiento. El hijo pródigo, arrepentido, estaba ya tan avergonzado de su pecado que sintió de que no merecía ser el hijo de su papá. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 21. Y dice así: el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Es un verdadero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. El pecado nos deuda, ¿ok? El pecado nos desnuda vergonzosamente y nos transforma a los ojos de Dios y avergüenza a Cristo, el que cargó sobre sí mismo con el desprecio de la cruz. Jesucristo se murió por nuestros pecados. El quinto ingrediente del arrepentimiento es el odio al pecado. El odio al pecado. Debemos odiar nuestro pecado hasta la médula. Debemos odiar el pecado porque Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. El quinto ingrediente del arrepentimiento, para que tú sepas que tienes que tener tienes que tenerle odio al pecado. Tienes que tenerlo. Odiamos el pecado más profundamente cuando amamos a Jesús más plenamente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros amamos a Jesús, tenemos que odiar el pecado, porque Jesús odió el pecado. El arrepentimiento comienza con el amor de Dios y termina con el odio al pecado. Fíjate, el arrepentimiento comienza con el amor de Dios y termina con el odio al pecado. Tolerar el pecado es un salto voluntario hacia su comisión. El verdadero arrepentimiento detesta profundamente el pecado. Tú tienes que detestar el pecado, Hay muchas veces que nos hacemos cómplices de los pecadores, de las personas que están cometiendo pecado. Y si usted sabe lo que es bueno y no lo hace, estás cometiendo ¿qué? Un pecado. El arrepentimiento es apartarse del pecado y volver al Señor con todo tu corazón. Vamos a ver lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Este alejamiento del pecado implica un cambio notable haciendo obras conforme a su arrepentimiento. Estamos llamados a alejarnos de todas nuestras abominaciones. Para eso estamos llamados. No solo de la obvia de lo que crean fricciones en los demás. El objetivo del arrepentimiento no es fabricar la paz entre otros con arrepentimiento superficial, sino más bien volverse a Dios por completo. Se lo voy a volver a repetir. El objetivo del arrepentimiento no es fabricar la paz entre otros con un arrepentimiento superficial, sino más bien volverse a Dios por completo. Sin embargo,
Lo más importante es que este arrepentimiento no es solo un alejamiento del pecado, también es un giro de esperanza hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesús, que fue quien se murió por nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de nuestras deudas, de nuestras dudas, creyendo en la bondad, la grandeza y la gracia de Dios y volviéndonos con fe para confiar en la libertad que Cristo ofrece en el Evangelio. Debemos arrepentirnos. El arrepentimiento tiene sus raíces en el odio al pecado y en una conciencia gozosa de la voluntad amorosa de Dios, que conduce el gozo. La bondad de Dios tiene como objetivo llevarlos al arrepentimiento. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Se lo voy a volver a repetir. El arrepentimiento tiene sus raíces en el odio al pecado y en una conciencia gozosa de la bondad amorosa de Dios, que conduce al gozo. La bondad de Dios tiene como objetivo llevarlos al arrepentimiento. Fíjate, la bondad de Dios tiene como objetivo llevarlos al arrepentimiento. Nos regocijamos de que Cristo haya hecho todo por nosotros. Nos regocijamos en eso. Cristo lo hizo todo por nosotros. Todo lo que necesitamos para asegurar nuestra salvación y nuestro crecimiento en santidad. Nuestra oración es: Señor, soy hijo adoptivo, no un esclavo del pecado. Soy aceptado gracias a Cristo. He olvidado lo amado. He olvidado lo amado, seguro. He olvidado lo amado, seguro, rico y libre que soy en Cristo. Por favor, déjame asombrarme de tu amor. A medida que avanzamos en el reino del Rey Jesús, si en verdad somos rechazados y perseguidos, que nuestro Señor nos dé el corazón de los apóstoles, quienes se regocijaban porque eran tenidos por dignos de ser deshonrados a causa del nombre de Jesús. Mira como dice aquí en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio y regocijándose de que hubiera sido considerado digno de sufrir afrenta por su nombre. ¿Ok? Lleva su nombre y podrá sufrir vergüenza e incluso dolor, pero no olvide la gran ganancia ahora y siempre. Nosotros siempre debemos saber que tenemos que representar a Jesús aquí en la tierra. Tenemos que hacer las cosas como Jesús hizo. Y una cosa es de que nosotros tenemos que tratar la manera de parecernos, ¿quién? A Jesús. Nosotros tenemos que tratar la manera de parecernos a Jesús. No trate la manera de parecerte a ningún hermano tuyo. A ningún hermano tuyo. Trata la manera de qué? De hacer las cosas como quién, como Jesús. Jesús es el ejemplo de nosotros. Sí, nosotros podemos mirar a algunas personas, a algunos hermanos que están haciendo cosas buenas, pero no podemos poner nuestra confianza en ellos, nuestra fe. Tenemos que poner nuestra fe en quién, en Jesús. Muchas veces nosotros ponemos la fe en los hombres, y ¿qué es lo que sucede? De que los hombres no hacen quedar mal. Tenemos que tener mucho cuidado y la fe en nosotros está en Jesús y tenemos que arrepentirnos verdaderamente por ese gran amor que Dios tiene con nosotros y que tuvo con nosotros de que mandó a su Hijo Jesucristo para que se muriera por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces ya voy a finalizar aquí y el lunes, ¿qué va a suceder el lunes? El lunes vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 14 al 29. El lunes vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo del 14 al 29. Así que ahí nos miramos. Muchas gracias. Bendiciones. Bye. Hasta luego.